Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Luis Guillermo Mora Rivas. Soy uno de los 3 integrantes del grupo número 2 de la materia de gestión tecnológica para empresas, junto a mi compañero Luis Roberto Chávez Murillo y mi compañera Hilary Iguailupo Sánchez. Buenas tardes, compañeros. Para esta semana número 6 vamos a hablar sobre los temas relacionados con inteligencia artificial, específicamente sobre el sistema desarrollado por IBM llamado Watson. Y además vamos a hablar sobre los sistemas de soporte de decisión. ¿Qué es la computación cognitiva? La computación cognitiva es la simulación de procesos o de pensamiento humano en el modelo computarizado. Estos sistemas utilizan el método de autoaprendizaje a través de la minería de datos, reconocimiento de patrones, utilizan algo llamado lo que viene siendo interpretación del lenguaje natural con el fin de imitar el funcionamiento del cerebro humano. Su objetivo principal es crear sistemas informáticos que puedan tomar decisiones sin la necesidad de la interacción del humano. ¿Por qué menciono esto? En el video se describe un problema. El problema es que ellos tienen muchísimos documentos alrededor de todo el mundo y necesitan ver cuáles son las personas indicadas para atender ese tema en específico, los Subject Matter Experts que mencionan, los SMEs. Entonces ellos mencionan diferentes técnicas o diferentes funcionalidades de Watson que utilizan para resolver este caso. Entre ellos se menciona el chatbot IBM Bluemix. En este caso era el Document Conversion, que ya no es así. Más adelante lo voy a explicar, se llama Watson Discovery. Y ellos utilizan una serie de funcionalidades o APIs que utiliza o brinda Watson, en este caso IBM, para solventar el problema. ¿Qué es IBM Chatbots y cómo funciona IBM Chatbots? Bueno, IBM Chatbots son propiamente robots conversacionales. Ellos pueden interactuar con servicios y con usuarios. En este caso, lo que ellos se encargan es de aprovechar recursos que están en la nube y las aplicaciones cognitivas para preguntar y realizar una serie de pasos sencillos para comprender cuáles son las intenciones de los usuarios. Existen 3 fases para poder configurar, en este caso, un chatbot. Estos chatbots se pueden configurar en cualquier ámbito, no necesariamente tiene que ser un ámbito en específico. Hoy podríamos configurar un chatbot de salud, mañana podríamos configurar un chatbot de educación. No hay ningún problema, ellos podrían acoplarse a cualquier ámbito. Hay 3 fases para el desarrollo de un chatbot. Está el alcance, el diseño y la integración como tal. En la fase del alcance lo que se hace es que se pregunta y se definen cuáles son las intenciones del usuario. Es decir, si vamos a tener un chatbot de medicina, pues cuáles son las intenciones del usuario para utilizar el chatbot como tal. Entonces vamos a definir una lista de intenciones y se va a empezar a definir cuáles son las oraciones para esas intenciones. Por ejemplo, si necesitamos un chatbot para registrar citas médicas, ok, entonces en el momento una intención es registrar cita médica. Entonces, ¿qué es lo que queremos cuando el chatbot reciba esa pregunta como tal? Definir una oración para esa pregunta. ¿Desea usted registrar una cita? ¿Desea registrar? Eso es lo que llamamos oraciones para las intenciones realizadas por el usuario. Una vez que ya tenemos esa lista, se procede al diseño. En esta fase como tal, Watson Assistant, que es la inteligencia, por así decirlo, del Watson Conversation, se utiliza, digamos, la herramienta para la creación de los intentos y las entidades que van a manejar estos intentos. ¿A qué se le puede llamar una entidad? Es una clase, un objeto que va a representar un dato relevante para el usuario. En este caso podríamos decir que un objeto, para el ejemplo que he venido dando, es cita médica. Eso lo vamos a utilizar como una entidad. A partir de esto se empieza a diseñar el flujo de diálogo que va a tener el chat conversation.
Luego, una vez que ya tenemos esto, pasamos a la fase de integración. Esta fase de integración es ya desarrollar una aplicación web o un microservicio que va a interactuar directamente con el chatbot. Esto se implementa la lógica de negocio para manejar el contexto del chatbot y el contexto de la conversación agrega a otros componentes para complementar los requisitos de negocio, por así decirlo. En este caso necesitamos que el chatbot, por medio del chatbot se saque citas médicas, pero una vez que ya tenemos toda la información del cliente, requerimos tener una aplicación adicional que lo que va a hacer es agarrar la información y mandarla por correo. Entonces ya ahí tenemos el chatbot pegado a un microservicio que manda la información por correo. Eso prácticamente es el chatbot. Ya IBM tiene toda una infraestructura diseñada para poder realizar estos pasos de manera sencilla. No requiere mayor complejidad ni un experto al lado para poder diseñar estos robots. Ahora, ¿qué es Watson Discovery? ¿Por qué menciono esto? Ellos lo que dicen es que tienen muchos documentos de los cuales quieren extraer esta información. Okay. Él lo que hace Watson Discovery es, a través de métodos y funcionalidades que tienen en la nube y propiamente desarrollados por IBM, lo que hacen es buscar en datos no estructurados, datos importantes o relevantes, ya sea de propiedad de ellos, de datos públicos o de entidades terceras. Ellos lo que hacen es recopilar toda esa información, procesarla y analizarla. Ellos, para nosotros, configurar un Watson Discovery es relativamente sencillo, es muy parecido al chatbot. Ya tiene una serie de pasos definidos para poder configurar uno de estos en específico. ¿Cómo hace toda esta lógica o esta interpretación de datos? Ellos lo que utilizan es un análisis de datos combinados con la intuición cognitiva. Ellos tienen todo un desarrollo cognitivo y lo que hacen es tomar datos no estructurados y enriquecerlos para que se pueda descubrir la información que se necesita. IBM Discovery reúne un conjunto de funcionalidades que ya vienen dentro del API de Watson. Entre ellos está rastrear, convertir, enriquecer y normalizar datos, explorar de formas seguras contenido que sea patentado, así como el público, gratuito o que tengan algún tipo de licencia. Y lo que hacen es utilizar el Natural Language, que en español podríamos decir que es el lenguaje natural. A través de esto lo que él hace es enriquecer conceptos, relaciones y sentimientos para poder brindar una solución más específica. Entonces, una vez que ya recorrió todos los documentos, se los analizó, entendió y todo, pues puede brindarle una solución o podría brindarle un dato en específico que era lo que estaban buscando en este caso. Dentro del artículo investigado en EBSCO menciona mucho lo que viene siendo el Watson Health. Quise investigar por este lado debido al video anterior donde menciona diferentes tecnologías de Watson. Ahora bien, ¿qué es Watson Health? Watson Health es un sistema cognitivo, una funcionalidad cognitiva que ofrece hoy en día IBM Watson. Muchos hospitales en Estados Unidos están utilizando ya IBM Watson o Watson Health. Ellos lo que hacen es que por medio de esta solución que brinda IBM están mejorando su atención tanto a los clientes como a los consumidores. Entonces, ¿cómo están haciendo esto? ¿O qué es Watson Health? Bueno, a través de un gestor de soluciones, Watson lo que está haciendo es aprendiendo sobre el cliente como tal. Está razonando, aprende y entiende cuál es el objetivo o la vida historial del paciente con el fin de proporcionarle mejores hábitos de salud. Al hacer esto, él lo que está haciendo es, no solo está tomando en consideración datos de salud, sino también está tomando en consideración datos sociables que tenía el paciente como tal, datos que no se creían que eran importantes. Basado en eso, él hace un análisis, todo un rastreo, todo un estudio y ofrece una solución y le dice cuáles son los mejores hábitos de salud que podría tener el paciente con el fin de brindarle una vida saludable, larga y próspera. Ellos lo que hacen es que no solo agarran la información del paciente como tal, sino se pueden complementar y pueden utilizar datos masivos de
diferentes programas o diferentes entidades como tal, no solo de salud, como lo mencioné anteriormente, sino también sociales, y a través de eso él hace todo un análisis que ayuda a los expertos a sintetizar hallazgos y mejorar la toma de decisiones en cuanto a ámbitos de salud. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto y soy un miembro del Grupo 2 y el día de hoy estaré desarrollando junto con mi compañero Luis Mora el tema relacionado con los sistemas para el soporte de toma de decisiones o Decision Support Systems y a partir de ahora referenciados o conocidos a lo largo del video como DSS por sus siglas en inglés y que básicamente son sistemas interactivos que están diseñados para ayudar a los gerentes en el proceso de toma de decisiones, ya que les permiten acceder grandes volúmenes de información que a su vez ha sido creada, capturada o generada por sistemas interrelacionados, muchas veces interconectados, eh, de procesos varios de la organización, como pueden ser procesos de automatización de oficinas, por ejemplo, o sistemas de procesamiento transaccional, como puede ser un ERP, como SAP, por ejemplo, donde se registran pues, las transacciones relacionadas con los diferentes procesos de manufactura y demás, entre otros. Entonces, podemos decir que básicamente los DSS lo que hacen es utilizar los resúmenes de la información disponible generada por todos estos sistemas para tener visibilidad sobre excepciones, sobre patrones, sobre tendencias y haciendo uso de métodos analíticos. eh, los DSS se constituyen entonces en herramientas de altísimo valor para la toma de decisiones. Sin embargo, es importante tener claro que traen a colación elementos que permiten soportar la toma de decisiones, pero no necesariamente traen consigo la solución. Entonces es algo que es importante destacar. Y bueno, las personas lo que van a hacer entonces es tomar toda esta información que ha sido compilada de datos, de documentos crudos, lo que llamamos el raw data, data sin procesar, de conocimiento personal, de modelos de negocio, para identificar o resolver problemas en específico y tomar decisiones como podrían ser expandir o no una línea de producción en una empresa de manufactura. Pues todas las variables que entran en juego para tomar una decisión y sopesar que sea económicamente viable, pues se puede consolidar, se puede condensar, se puede compilar en un sistema de soporte de decisiones en conjunto con o alimentado más bien por sistemas de gestión de información, y así permitir que se tomen las decisiones de la forma más apropiada, ya que los sistemas de SS por su naturaleza, por la forma en que fueron concebidos, lo que vienen es a complementar las deficiencias cognitivas que tiene el ser humano. Entonces, si encima de esto construimos sistemas apoyados en inteligencia artificial, estamos hablando ya entonces de que podemos esperar resolución de problemas en áreas donde normalmente no se podrían atacar con técnicas formales. Entonces, básicamente los sistemas de soporte a toma de decisiones lo que buscan es aumentar la productividad, la eficiencia y la eficacia de las empresas. Para hablar de los sistemas que apoyan la toma de decisiones o DSS, es importante mencionar anteriormente cuáles son los componentes principales, donde vamos a tener en primer lugar la base de datos, número uno, que es la fuente desde donde se alimenta el sistema y que permiten eh, que las aplicaciones accedan fácilmente a los datos que requieren, eh, y como se constituye en la piedra angular del sistema, es de la más alta importancia que la integridad de los datos se garantice de manera lo más eficiente posible. Pues si el sistema está alimentado con basura, pues va a generar basura. Entonces, importantísimo la integridad de las bases de datos que alimentan los sistemas que soportan la toma de decisiones como componente número uno. Componente número 2,
el modelo como tal, que es básicamente una representación abstracta que ilustra un fenómeno en particular y sus relaciones, que puede ser físico, que puede ser matemático, que puede ser verbal, y que típicamente están categorizados como sistemas conductuales, donde básicamente lo que ocurre es el estudio y la comprensión de las conductas o las tendencias de las variables de cada uno de los sistemas, utilizando técnicas como análisis de tendencias, correlaciones o regresiones, entre otras. Tenemos también los sistemas que se categorizan como Management Science Models o modelos de gestión de ciencia, que básicamente se basan en los principios de la gestión, de lo que es la gerencia de contabilidad y todo lo que es la parte de econometría principalmente. Y por último, una tercera categorización de los DSS es la que se conoce como Operations Research Model o modelos de investigación de operaciones, que básicamente están basados en fórmulas matemáticas y que representan problemas de la vida real, por ejemplo, como los casos de optimización que se resuelven típicamente con técnicas de programación lineal y que permiten, mediante el análisis de las variables del entorno y las restricciones sobre un sistema en particular, pues gestionar una optimización en los recursos, en la utilización de los recursos y en la salida del sistema. Y el tercer y último componente de un sistema de soporte en la toma de decisiones o DSS viene siendo el sistema como tal, el software como tal de DSS, que lo que hace es básicamente funcionar como la goma que une todos los demás componentes, donde se gestionan los modelos que alimentan el sistema de DSS y que además provee la interfaz con el usuario. Típicamente se habla de que existen 5 tipos principales de sistemas de apoyo a la toma de decisiones o DSS por sus siglas en inglés, como son los DSS orientados a las comunicaciones, que son principalmente usados entre equipos internos, incluidos sus socios, donde básicamente se constituyen como herramientas colaborativas, típicamente en web o de arquitectura cliente-servidor, y que dentro de las muchas cosas que ofrecen pueden ser servicios de mensajería instantánea, de calendarización de reuniones en la web y este tipo de cosas. Un segundo tipo de DSS sería los orientados a los datos, que típicamente están dirigidos o orientados a equipos gerenciales y proveedores de productos o servicios, donde pues pueden hacer análisis de los datos generados por sus sistemas y pues resolver distintos tipos de problemas. Un tercer tipo serían los DSS orientados a documentos, donde una función típica sería pues básicamente la búsqueda de una palabra o un conjunto de palabras claves en un documento, ya sea en la web o en la nube, en alguna intranet, y que básicamente pues permite realizar este tipo de operaciones. En el caso de la empresa para la que yo trabajo, pues contamos con un sistema de este tipo que lo que nos permite es gestionar toda la base documental de la empresa y asociar flujos de trabajos a distintos documentos según lo que se esté trabajando, según el proceso que se quiera llevar a cabo. Un cuarto tipo de DSS son los orientados al conocimiento, que ya estamos hablando de un DSS más general, donde puede abarcar incluso los otros tipos que ya hemos ido mencionando, porque integra múltiples sistemas interactivos, ya que en vez de trabajar sobre un sistema de gestión de la información, se ubica más bien sobre un sistema de gestión de la base documental, que como todos ya sabemos pues es como la evolución, como el nivel superior de los sistemas de gestión de información. Y el quinto tipo de DSS que vamos a encontrar son los orientados a los modelos, que son sistemas ya mucho más complejos, típicamente enfocados a gerentes de áreas diversas, como son modelos de scheduling o de planificación,
de análisis para tomas de decisiones. En fin, son sistemas ya mucho más complejos, con muchísimas más variables y que ilustran relaciones entre fenómenos mucho más complejos que los sistemas mencionados anteriormente. Buenas tardes, compañeros. Luego de que mi compañero Roberto Chávez nos hizo la introducción a los sistemas de soporte de decisión, como lo fue definiciones, características, tipos de sistemas, entre otras cosas, yo les voy a explicar acerca de las ventajas y desventajas de la utilización de este tipo de sistemas. Bueno, entre las ventajas que se tienen a la hora de utilizar ese tipo de sistemas de soporte de decisión tenemos las siguientes: ahorro de tiempo, mejora de efectividad, mejora de comunicación interpersonal entre los que toman decisiones, ventaja competitiva, reducción de costos, aumentar la satisfacción de los que toman las decisiones basados en la utilización de este tipo de sistemas, promueve el aprendizaje, incrementa el control organizacional. Bueno, ¿qué me dicen todo este tipo de ventajas? Bueno, ahorro de tiempo. Al utilizar este tipo de sistemas, el trabajo que debería realizar la persona que toma las decisiones va a ser menor, ya que este tipo de sistemas va a ser el trabajo pesado o el cual la persona que no utiliza este tipo de sistemas debería hacer manualmente o utilizando otro tipo de herramientas que no son eficientes, por lo que el tiempo de reproducir modelos y datos es menor, por lo que se tiene mayor información a la hora de tomar decisiones. Mejora la efectividad. En esta categoría, las ventajas se han discutido muy ampliamente porque es difícil medir la efectividad en la toma de decisiones. Pero sin embargo, se han hecho estudios donde se toman las tomas de decisiones han sido más efectivas que realizarlas ya sea por medio de otro medio o otro tipo de sistema. Ventaja competitiva. Bueno, ¿qué me da esto como ventaja competitiva? En frente a otro competidor o otro tipo de industria, que voy a tener la información a la mano para poder tomar decisiones difíciles y a veces inmediatas que la competencia no puede tener o no tiene. Entonces yo puedo tomar decisiones claves en cualquier momento que se me determine. Reducción de costos. A veces utilizar este tipo de sistemas me permite reducir en número de personas aquellas que canalizan esa cantidad de datos, y se reduce esa cantidad de personas, ya que ese tipo de sistemas hace el trabajo por esa N cantidad de personas. Entonces me reduce el costos de personas y otro tipo de herramientas. Aumentar la satisfacción del que toma las decisiones. Al el sistema permitirnos generar información, las cuales nos va a determinar y nos va a permitir tomar la decisión más adecuada, va a crear una satisfacción en la persona que está encargada de ese tipo de toma de decisiones, ya que no es frustrante, digamos, el realizar análisis, y a veces es pesado el tomar esa decisión. Promueve el aprendizaje. ¿Por qué promueve el aprendizaje? Porque se analizan gran cantidad de datos, y como explicó mi compañero Roberto, los sistemas de soporte de decisión, una de sus características es que se basan sobre un modelo estadístico, por decirlo así. Es como los sistemas de decisión de soporte vienen siendo como los sistemas de inteligencia de negocios. Eso es básicamente a lo que se refiere. Entonces, yo puedo aprender del modelo que estoy utilizando para hacer análisis de datos. Y luego está la parte de incrementar el control organizacional, que eso se refiere que
en base a los datos que se analizan, muchas veces se pueden utilizar para realizar un control de lo que hacen los empleados. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, el análisis de ventas de una compañía y veo que las ventas están bajas o tienen algún tipo de error, entonces yo me puedo dar cuenta que se está haciendo mal en la organización y puedo tener un mayor control de las cosas que realizo. Ahora bien, después de haber analizado las ventajas que me pueden traer el uso de ese tipo de sistemas, vamos a hablar sobre las desventajas de su uso. Si bien es cierto, ese tipo de sistemas de decisión de soporte pueden crear ventajas para las organizaciones y puede traer beneficios positivos para las mismas. En algunas ocasiones, el uso de este tipo de sistemas puede generar resultados negativos en ciertas situaciones. Vamos a enumerar unas ciertas desventajas que puede tener el uso de este tipo de sistemas, empezando por el costo monetario, exagerar la toma de decisiones, asunción de relevancia, transferencia de poder, efectos imprevistos, responsabilidad oculta. Bueno, ¿qué me dicen todo ese tipo de desventajas? El costo monetario. El sistema de soporte de decisiones requiere invertir en un sistema de información que recopila información. Entonces, mientras más se quiera tener un sistema más confiable y más robusto, va a querer invertir más dinero, por lo que eso acarrea un costo monetario mayor. Entonces, esa es una de las desventajas, que es como un tipo costo-beneficio. Si yo quiero tener un sistema de decisión de soporte muy robusto que me permita tomar decisiones inmediatas, lógicamente tengo que invertir en sistemas los cuales no son baratos, por lo que ahí es donde está la balanza. Bueno, yo invierto en ese tipo de sistemas, pero tengo que ver cuál es su beneficio, su costo-beneficio. Otro de los puntos que mencioné fue exagerar la toma de decisiones. Claramente el uso de ese tipo de funciones el enfoque es en la toma de decisiones por medio de un sistema computarizado. Muchas veces la implementación en ese tipo de sistemas de apoyo puede crear una perspectiva donde se exageran la toma de decisiones, como que simplemente se piensa que el sistema va a, ¿cómo se dice? O sea, que el sistema va a generar siempre la solución más acertada, y muchas veces el de la dependencia de ese tipo de sistemas acarrea el problema que se hacen tomas de decisiones malas si no se analiza bien la información. Si bien es cierto, el sistema nos brinda el análisis de la información, pero no, la que toma la decisión es la persona humana y no el sistema computarizado. Y muchas veces la mala toma de decisiones se le acarrea a los sistemas, y más bien ese es un error humano, porque si bien es cierto, el sistema te brindó cuáles son las posibles mejores tomas de decisiones que puedes tener, pero el que da la decisión final es la persona. Entonces muchas veces acarramos ese tipo de problemas y ese tipo de errores a los sistemas computarizados. Otro de los bueno, ya eso la responsabilidad oculta ya lo hemos analizado, que es lo que estoy mencionando, que se le acarrea el problema al sistema y no a la persona. Efectos imprevistos. La implementación de tecnología de soporte de decisiones de decisiones puede tener consecuencias imprevistas. Es concebible y se ha demostrado que algunos sistemas de soporte de apoyo reducen la habilidad necesaria para realizar la tarea de decisión, que eso es lo que venía mencionando ahorita, de que muchas veces creemos que el sistema nos va a dar todo o sea, nos va a decir, esta es la mejor opción,
para esa toma de decisiones, pero realmente el sistema de soporte nos va a hacer, para mí es que él nos va a hacer el análisis de todo lo que nosotros ocupamos y nosotros tenemos que ver si realmente esas son las opciones más viables para la toma de decisiones, por lo que esas viene siendo una desventaja para la utilización de este tipo de sistemas.